Un millonario se enamoró de una mujer pobre, pero su familia la despreciaba. La humillaron sin piedad, llamándola sucia e indigna, hasta que su respuesta dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La ciudad nunca dormía. Para algunos, las luces de los edificios y el eco incesante del tráfico eran un recordatorio de que la vida avanzaba sin detenerse. Para otros, como Santiago Ruiz, aquel bullicio formaba parte de su rutina diaria, un ruido de fondo al que ya estaba acostumbrado. Desde los 25 años, había trabajado incansablemente en los negocios familiares, convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario. Los Ruiz eran conocidos por su imperio, por su capacidad de controlar el mercado con la misma frialdad con la que manejaban sus relaciones personales. A sus 32 años, Santiago lo tenía todo: dinero, poder, contactos y una reputación impecable en el mundo de los negocios. Pero también tenía algo más, un vacío silencioso, una insatisfacción que nunca mencionaba en voz alta. Ese día, tras una intensa discusión con su padre por teléfono sobre una inversión fallida, Santiago decidió salir de la oficina. No tenía un destino en mente, solo quería caminar, alejarse del ambiente sofocante de la empresa, aunque fuera por unos minutos. Sin darse cuenta, llegó a una plaza. No era un lugar que soliera frecuentar. Las plazas eran para la gente sin prisas, para los artistas callejeros, para los niños jugando con globos y vendedores ambulantes. Él, en cambio, vivía en un mundo de salas de juntas y cenas de negocios donde cada conversación llevaba consigo una intención oculta. Se sentó en una banca, aún con el teléfono pegado a la oreja. No me interesa quién cometió el error, gruñó con molestia. Lo que quiero es una solución. Su voz cortante, acostumbrada a dar órdenes, rompía la tranquilidad del lugar. La mayoría de las personas que pasaban cerca optaban por no mirarlo, sin querer interrumpir lo que parecía ser una conversación importante. Pero no todos pensaban igual. A unos metros, sentada bajo la sombra de un árbol, Natalia Méndez observaba al hombre que discutía acaloradamente por teléfono. No porque fuera atractivo, que lo era, sino por la forma en que su postura transmitía una carga invisible, un peso que parecía haber llevado sobre los hombros durante años. Natalia tenía un don. Desde pequeña, había sido capaz de ver las emociones de las personas más allá de sus palabras o expresiones. Y en ese momento, no veía a un empresario millonario enojado por un negocio fallido. Veía a un hombre atrapado en un mundo que no le daba respiro. Sin pensarlo mucho, tomó su cuaderno y comenzó a dibujar. La vida de Natalia nunca había sido fácil, pero ella jamás se consideró una víctima. A sus 28 años, había encontrado en el arte su refugio, su manera de enfrentar un mundo que no siempre la comprendía. Desde niña había mostrado un talento innato para el dibujo, pero su pasión nunca fue bien vista por su familia. Eso no es una carrera, Natalia, le repetía su madre con frecuencia. No puedes vivir de dibujar en una libreta. Pero ella nunca quiso vivir para cumplir las expectativas de otros. Así que se fue de casa temprano, decidida a ganarse la vida con su arte. Pasó años vendiendo retratos en la plaza, capturando los rostros de personas que solo estaban de paso. Algunas pagaban por su trabajo, otras solo le sonreían y se iban, agradecidas por el detalle. Aún con dificultades económicas, Natalia nunca perdió la pasión. Había aprendido que en la vida había dos tipos de personas, los que veían el arte como algo inútil y los que lo entendían como un reflejo del alma. Y aquel hombre de traje caro, que discutía sin pausa por el teléfono, parecía pertenecer al primer grupo. Pero algo en su expresión hizo que Natalia se arriesgara. Con trazos ágiles y definidos, comenzó a plasmar la tensión en su rostro, la rigidez de sus hombros, la mirada afilada pero cansada. No solía hacer esto con desconocidos, pero algo le decía que aquel hombre necesitaba verse a sí mismo a través de otros ojos. Cuando Santiago finalmente colgó el teléfono, soltó un largo suspiro. Sentía el cansancio acumulado en cada músculo de su cuerpo. Pasó una mano por su cabello oscuro y, por primera vez desde que llegó a la plaza, levantó la mirada. Y ahí estaba ella. Una joven de cabello ondulado, mirada intensa y una sonrisa tranquila. Sostenía algo entre sus manos. «Disculpa», dijo con naturalidad, acercándose.
Santiago frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que extraños le dirigieran la palabra sin un motivo claro. Sí. Natalia extendió el papel con confianza. Te estaba dibujando. Él miró el retrato. Se quedó en silencio. Era él. Pero no como él se veía en el espejo cada mañana. No como el empresario seguro de sí mismo que todos conocían. El retrato mostraba algo más, algo crudo, real. Mostraba a un hombre agotado, con el peso del mundo sobre sus hombros. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, sin saber qué otra cosa decir. Natalia sonrió. ¿Por qué quise? Porque vi algo en ti que me inspiró. Santiago parpadeó, desconcertado. Nadie hacía cosas sin esperar nada a cambio en su mundo. Por instinto, sacó su billetera y le extendió un billete. Toma, es un buen dibujo. Natalia negó con la cabeza. No lo hice por dinero. Es un regalo. Santiago sintió que su cerebro se desconectaba por un segundo. Un regalo. ¿Quién regalaba cosas sin esperar nada a cambio? Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Natalia lo miró con una sonrisa serena, como si estuviera viendo algo en el que ni él mismo entendía. Nos vemos, Santiago. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Él se quedó viéndola irse, sin darse cuenta de que nunca le había dicho su nombre. Y sin saber por qué, se quedó con la extraña sensación de que acababa de conocer a alguien que cambiaría su vida. Santiago Ruiz nunca había sido un hombre que se distrajera fácilmente. Su vida estaba marcada por la precisión, la disciplina y la concentración absoluta en sus negocios. No tenía tiempo para sentimentalismos, ni para dejarse llevar por pensamientos innecesarios. Pero algo en él había cambiado desde aquel día en la plaza. Cuando regresó a su oficina después de aquel encuentro con la artista, sintió una inquietud extraña. Guardó el retrato que le había dado Natalia en un cajón de su escritorio, pero su mente volvía a él con más frecuencia de la que le gustaría admitir. Se suponía que no era algo importante. Era solo un dibujo. Solo un momento insignificante con una extraña que jamás volvería a ver. Pero entonces, ¿por qué no podía sacárselo de la cabeza? Los días pasaron, y Santiago volvió a sumergirse en su rutina. Reuniones, llamadas, inversiones, el mundo de los negocios no se detenía por nada ni por nadie. Pero cada vez que hacía una pausa en su agenda, cada vez que su mente tenía un respiro, recordaba a Natalia. Recordaba su sonrisa tranquila. Recordaba la forma en que había hablado con él sin miedo, sin sumisión. Recordaba el dibujo, la manera en que lo había retratado no como un millonario exitoso, sino como un hombre, con defectos, con peso en los hombros. Y esa sensación lo inquietaba. Porque no estaba acostumbrado a ser visto de esa manera. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. No podía entender por qué aquella mujer lo había impactado tanto. ¿Era por la forma en que lo trató? ¿Por la simpleza con la que parecía ver la vida? No lo sabía. Pero necesitaba verla de nuevo. Una tarde, después de una reunión especialmente agotadora, Santiago hizo algo que jamás habría hecho antes. Apagó su teléfono. Salió de su oficina. Y sin rumbo fijo, caminó hasta la misma plaza donde la había encontrado días atrás. Esperaba verla allí. Esperaba verla dibujando, con su cuaderno en mano, concentrada en los rostros de los transeúntes. Pero no estaba. Por alguna razón, sintió una punzada de desilusión. Era absurdo, lo sabía. Él no tenía por qué sentirse así. ¿Por qué le importaba? Se quedó unos minutos observando a su alrededor, como si ella pudiera aparecer de un momento a otro. Pero finalmente, aceptó la realidad y se marchó. El deseo de verla no desapareció. Días después, Santiago volvió a la plaza. Esta vez, Natalia estaba allí. Sentada bajo la sombra de un árbol, con su cuaderno sobre las rodillas, dibujaba con total concentración. Parecía ajena al ruido del mundo, absorta en su arte. Santiago se quedó unos segundos observándola antes de acercarse. «Veo que hoy sí estás aquí», dijo, rompiendo el silencio. Natalia levantó la vista, sorprendida.
Pero en lugar de parecer incómoda por su presencia, sonrió con naturalidad. No suelo faltar mucho, respondió. Pero a veces cambio de lugar. Santiago se sentó en la banca frente a ella, sin invitarse, pero tampoco esperando permiso. ¿Dibujas todos los días? Siempre que puedo, dijo ella, volviendo a su cuaderno. Es mi trabajo, después de todo. Santiago la observó con curiosidad. ¿Y se puede vivir de esto? Natalia soltó una risa suave. No es fácil. Pero es mi pasión. Él frunció el ceño. ¿Y qué pasa si un día no vendes nada? Lo soluciono. Siempre encuentro la manera. Santiago la miró fijamente. No entendía cómo alguien podía vivir con tanta incertidumbre y seguir sonriendo. Para él, el éxito estaba en la planificación, en la estabilidad, en asegurarse de que cada paso estuviera calculado. Pero Natalia parecía moverse por la vida con una confianza distinta, una seguridad que no dependía del dinero. Y eso, sin darse cuenta, lo fascinaba. En los días siguientes, Santiago volvió a la plaza en varias ocasiones. No era algo que planeara, simplemente se encontraba caminando en esa dirección. Y cada vez que llegaba, Natalia estaba allí. Al principio, solo conversaban de manera casual. Pero poco a poco, las charlas se volvieron más profundas. Natalia le hablaba de sus sueños, de sus pinturas, de la forma en que veía el mundo. Para ella, el arte no era solo su trabajo, sino su forma de entender la vida. Santiago, por su parte, comenzó a compartir cosas que jamás había hablado con nadie. Le habló de la presión de su familia, del peso de llevar el apellido Ruiz, de la sensación de que todo lo que tenía se lo debía a otros, y no a sí mismo. Natalia lo escuchaba sin juzgarlo. Nunca le decía qué debía hacer. Solo lo escuchaba, con esa paciencia tranquila que lo hacía sentir menos solo. Y sin darse cuenta, Santiago comenzó a necesitar esas conversaciones. Dos mundos completamente diferentes. Natalia sabía que Santiago no pertenecía a su mundo. Su ropa, su forma de hablar, la manera en que miraba a su alrededor, todo en él gritaba riqueza y poder. Y aún así, cada vez que él llegaba a la plaza, parecía olvidarse de todo eso. Parecía un hombre que quería descubrir algo más allá de lo que siempre había conocido. Pero Natalia era realista. Sabía que aquel mundo no estaba hecho para alguien como ella. Y por más que disfrutara la compañía de Santiago, sabía que tarde o temprano esa diferencia los separaría. Pero Santiago no lo veía así. Él solo sabía que, por primera vez en su vida, se sentía libre. Con Natalia, no tenía que impresionar a nadie. No tenía que hablar de negocios ni demostrar nada. Y cuando se dio cuenta de lo que sentía, supo que no podía seguir ignorándolo. Por eso, una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza, Santiago le hizo una propuesta inesperada. Quiero que conozcas a mi familia. Natalia lo miró con sorpresa. ¿A tu familia? Sí. Quiero que sepan quién eres. Ella bajó la mirada, pensativa. Santiago, creo que eso no es buena idea. Él frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque no soy como ellos. Santiago tomó su mano con firmeza. Eso no importa. Lo que importa es lo que siento por ti. Natalia lo miró con incertidumbre. Sabía que él lo decía en serio. Pero lo que Santiago no imaginaba era que su familia no la vería con los mismos ojos. El día de la cena en casa de los Ruiz llegó más rápido de lo que Natalia hubiera querido. Desde el momento en que Santiago le habló de la idea, sintió una sensación extraña en el estómago. No era emoción ni entusiasmo, sino una advertencia silenciosa de que aquella noche no terminaría bien. No obstante, Santiago la había convencido de que todo saldría bien. No tienes nada de qué preocuparte, le había dicho con seguridad. Mi familia necesita conocerte. Lo dijo con tanta convicción que por un momento Natalia casi le creyó. Pero en el fondo, sabía que el mundo de Santiago no estaba hecho para alguien como ella. Aún así, cuando la noche llegó, decidió enfrentar la situación con la frente en alto. No porque creyera que encajaría, sino porque quería demostrar que, sin importar lo que pensaran, ella no tenía miedo. Desde el momento en que Santiago la llevó a la majestuosa mansión de su familia,
Natalia sintió que estaba cruzando un umbral invisible hacia un mundo que no le pertenecía. La casa de los Ruiz no era simplemente grande. Era imponente. Mármol pulido, lámparas de cristal, muebles que parecían sacados de una revista de arquitectura. Todo en ese lugar gritaba lujo y exclusividad. Cuando la puerta se abrió, el aire frío que emanaba del interior no era solo por la temperatura. Era un frío que venía de las miradas. Esther, la madre de Santiago, fue la primera en recibirlos. Observó a Natalia con una expresión impenetrable, escaneándola de arriba a abajo como si analizara cada uno de sus defectos invisibles. Bienvenida, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Santiago nos habló mucho de ti. Natalia intentó responder con naturalidad. Gracias, señora Ruiz. Es un gusto conocerlos. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el padre de Santiago, Humberto, apareció en escena. Así que tú eres la famosa artista, dijo con tono burlón mientras se servía un whisky. Esperemos que seas mejor con los pinceles que con las palabras. Natalia sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la compostura. Santiago, que hasta el momento había permanecido en calma, se tensó visiblemente. Papá. Humberto levantó una mano. Tranquilo, hijo. Solo estoy haciendo conversación. Pero había algo en su tono que dejaba claro que no era una simple charla. Y entonces aparecieron los hermanos de Santiago. Ariana y Samuel, dos réplicas perfectas de sus padres en versión más joven. Ariana, con su vestido impecable y su sonrisa condescendiente, la miró con el mismo desprecio que uno usaría para ver una obra de arte mal lograda. Samuel, por otro lado, ni siquiera se molestó en fingir cortesía. No puedo creer que Santiago nos haya traído a esto. Natalia sintió como las palabras la golpeaban como dagas. Pero no les daría el gusto de verla caer. Se enderezó y sonrió con suavidad. Es un placer conocerlos. Ariana soltó una carcajada seca. Claro que sí. Santiago, ahora completamente irritado, intervino. Si van a comportarse así, nos vamos. Pero Esther, con su impecable capacidad de manipulación, sonrió con tranquilidad. No seas exagerado, Santiago. Solo estamos conversando. Y con un movimiento sutil de su mano, los invitó a la mesa. Desde el primer plato, Natalia sintió que cada segundo era una prueba. Cada palabra que decía era analizada, cada gesto era observado. Los Ruiz no eran una familia que atacara directamente. Su veneno estaba en la sutileza. ¿Y dónde estudiaste, Natalia? Preguntó Esther, con su tono educado pero gélido. No tuve la oportunidad de ir a la universidad, respondió Natalia con sinceridad. Aprendí por mi cuenta. Hubo un silencio. Uno de esos silencios incómodos que dicen más que 1000 palabras. Ariana fue la primera en romperlo con una risa falsa. Eso es interesante. Humberto bebió un sorbo de su whisky y murmuró. Entonces no tienes estudios ni estabilidad. Samuel sonrió. Ni apellido. Natalia sintió una punzada en el pecho. Pero no dijo nada. Sabía que cualquier cosa que respondiera solo empeoraría la situación. Santiago, en cambio, no pudo contenerse. Ya basta. Su voz resonó con una firmeza que rara vez usaba con su familia. Si no pueden tratarla con respeto, nos vamos ahora mismo. Esther lo miró con severidad. Santiago, entiende que no estamos tratando de ofenderla. Solo queremos lo mejor para ti. Y lo mejor para mí es Natalia. Esther suspiró con teatralidad y bajó su tenedor. Cariño, puedes jugar a ser rebelde todo lo que quieras. Pero sabes que esto no es real. El dolor en el pecho de Natalia se intensificó. Porque no importaba qué dijera Santiago. No importaba cuánto la defendiera. Nunca la aceptarían. La cena terminó en un silencio tenso. Cuando Santiago y Natalia finalmente se levantaron para irse, la mirada de los Ruiz lo decía todo. No la querían ahí. Nunca la aceptarían. Y lo peor de todo. Natalia comenzaba a preguntarse si ella misma quería estar allí. Cuando salieron de la casa, el aire de la noche fue un alivio. Caminaron en silencio hasta el auto de Santiago.
Lo siento, dijo él finalmente, con la voz cargada de frustración. Natalia negó con la cabeza. No es tu culpa. Pero en el fondo, sabía que esto solo era el inicio. Y por primera vez desde que conoció a Santiago, se preguntó si valía la pena luchar contra un mundo que ya había decidido que ella no pertenecía allí. Santiago Ruiz no durmió aquella noche. El veneno de las palabras de su familia seguía corriendo por su mente, llenándolo de rabia y frustración. La humillación que Natalia había sufrido en esa cena era inaceptable. La manera en que su madre la había tratado con condescendencia, la burla oculta en las palabras de Ariana, el desprecio evidente en la voz de su padre. Todo eso lo atormentaba. Y lo peor era que Natalia había soportado todo con la cabeza en alto, pero él sabía que por dentro estaba herida. Esa noche, ella no le dijo mucho cuando la dejó en su casa. Solo le sonrió con tristeza y le dijo, gracias por defenderme, pero esto no cambiará nada. Y esas palabras lo destrozaron. Porque ella tenía razón. Nada cambiaría si él no hacía algo. A la mañana siguiente, Santiago decidió enfrentar a su familia. No iba a permitir que trataran a Natalia como si fuera inferior. No cuando ella era la persona más valiosa que había conocido en su vida. Cuando llegó a la mansión Ruiz, su madre estaba en el salón, tomando su café de la mañana con la misma elegancia distante de siempre. Apenas lo vio entrar, supo que no venía a tener una charla agradable. Santiago, ¿qué haces aquí tan temprano?, preguntó Esther con voz serena. Necesitamos hablar. Humberto apareció en la sala en ese momento, con su porte imponente y su habitual actitud de superioridad. Si vienes a hablar de esa mujer, no hay nada que discutir. Santiago apretó los puños. Voy a discutirlo, les guste o no. Esther suspiró, como si estuviera agotada de lidiar con un niño testarudo. Santiago, no hagas esto más difícil. Sabes que no puedes tener una relación seria con alguien como ella. Él la miró con frialdad. ¿Por qué? Porque no nació en cuna de oro. Porque no lleva un apellido que ustedes puedan exhibir como trofeo. Porque no pertenece a nuestro mundo, intervino Humberto, con su tono firme. No es una mujer para ti. No es una mujer para ustedes, corrigió Santiago. Pero sí es para mí. La tensión en la sala aumentó. Ariana y Samuel, que hasta ese momento habían permanecido al margen, decidieron intervenir. No puedes estar hablando en serio, dijo Ariana, cruzándose de brazos. ¿Realmente vas a tirar tu vida por una artista callejera? Samuel soltó una carcajada burlona. Es ridículo. Si realmente te importara, la habrías traído preparada para enfrentar una cena como esa. Pero se nota que ella misma sabe que no encaja aquí. Santiago les lanzó una mirada de odio. El único ridículo aquí soy yo, por haber pensado que ustedes podrían ver más allá del dinero y la posición. Humberto, cansado de la discusión, tomó la palabra con un tono más grave. Santiago, escúchame bien. Si insistes en seguir con esa mujer, te desheredaremos. El silencio cayó en la sala. No solo eso, continuó Humberto, con su frialdad habitual. También quedarás fuera de la empresa. Santiago sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sabía que su familia era capaz de ser despiadada, pero no pensó que llegarían tan lejos. ¿Me estás diciendo que tengo que elegir entre Natalia y la empresa? No solo la empresa, Santiago, intervino Esther, con su mirada helada. Si tomas este camino, perderás a tu familia. Santiago sintió como la rabia lo consumía. ¿Así es como me quieren? ¿Condicionando mi felicidad? Humberto lo miró fijamente. No estamos condicionando nada. Tú decides. En otro momento, tal vez, esa amenaza lo habría detenido. Siempre había vivido bajo la sombra de los Ruiz, siguiendo sus reglas, cumpliendo con las expectativas que le imponían. Pero ahora, por primera vez en su vida, lo vio con claridad. Está bien, dijo con voz firme. Si ese es el precio por estar con la mujer que amo, lo pagaré. El silencio en la sala fue absoluto. Ariana y Samuel lo miraron con incredulidad. Esther pareció sorprendida, aunque solo por un segundo. ¿Y Humberto? Humberto lo observó con una mezcla de decepción y desprecio. Eres un estúpido,
dijo, su voz cargada de desprecio. Estás renunciando a todo por una mujer que ni siquiera podrá sostenerse por sí sola. Santiago sonrió con ironía. A diferencia de ustedes, Natalia sabe lo que es luchar por lo que quiere. Su padre se levantó con furia. Si sales por esa puerta, no vuelvas a esta casa. Santiago lo miró fijamente. No lo haré. Y sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Cuando salió de la casa de los Ruiz, una extraña sensación se apoderó de él. Por un lado, había perdido todo lo que había construido con su familia. Pero por otro, por primera vez en su vida, se sentía libre. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Sabía que sin el respaldo de su familia, muchas puertas se cerrarían. Pero también sabía que no podía sacrificar a Natalia por la aprobación de personas que nunca entenderían lo que era el amor real. Y con esa certeza, se dirigió a buscarla. Porque, al final del día, ella era lo único que realmente importaba. Desde el momento en que Santiago Ruiz cruzó la puerta de la mansión de su familia por última vez, sabía que había firmado su sentencia. Renunciar a los Ruiz no era solo abandonar un apellido poderoso. Era desafiar un imperio construido sobre influencia, conexiones y dinero. Y su familia no iba a dejarlo ir sin consecuencias. Los primeros días después de su decisión fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Santiago siguió manejando sus inversiones como de costumbre, manteniendo su rutina en la empresa independiente que había comenzado a construir desde hacía algunos meses. Pero pronto, el efecto de la ira de su familia comenzó a sentirse. De la noche a la mañana, llamadas importantes dejaron de ser contestadas. Socios con los que había trabajado durante años dejaron de responder sus correos. Las reuniones previamente acordadas fueron canceladas sin explicación. Algunos empleados renunciaron repentinamente, argumentando nuevas oportunidades sin dar más detalles. Al principio, pensó que era solo una coincidencia. Pero entonces, un viejo amigo del sector financiero le advirtió la verdad. Santiago, escúchame bien, le dijo en una llamada. Tu familia está moviendo los hilos para cerrarte el paso. Santiago se quedó en silencio. ¿Cómo lo sabes? Porque recibí una llamada de tu padre. Me dijo que hacer negocios contigo sería un error estratégico y que si insistía en apoyarte, los Ruiz retirarían sus inversiones de mis empresas. El estómago de Santiago se tensó. Dime que no les hiciste caso. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Lo siento, Santiago. No puedo arriesgarme a perder todo por ti. Y así, una tras otra, las puertas comenzaron a cerrarse. Pero la venganza de los Ruiz no se limitó a destruir la carrera de Santiago. También tenían la intención de destruir la imagen de Natalia. Ariana y Samuel, siempre expertos en manipular la percepción pública, comenzaron a difundir rumores sobre ella en los círculos sociales. Era obvio que solo lo quería por su dinero, susurraba Ariana en eventos exclusivos. Santiago nunca había sido tan irracional hasta que esa mujer apareció en su vida. Es una oportunista, decía Samuel, con su tono burlón. Jugó bien sus cartas y lo alejó de su familia. Las palabras de los Ruiz comenzaron a esparcirse como veneno. Y Natalia, sin siquiera darse cuenta, comenzó a notar el cambio en las personas a su alrededor. Clientes que antes la trataban con calidez ahora la miraban con desconfianza. Algunas oportunidades artísticas fueron canceladas sin razón aparente. Las miradas en la calle se volvieron diferentes. No era paranoia. Sabía que la estaban juzgando. Y lo peor de todo, era que no sabía cómo detenerlo. La culpa comienza a envenenarla. Día tras día, Natalia veía a Santiago enfrentarse a nuevos problemas. Lo veía regresar cansado después de haber sido rechazado en reuniones de negocios, frustrado por la traición de personas en las que había confiado. Y con cada puerta cerrada, Natalia comenzaba a preguntarse si ella era la causa de su sufrimiento. Una noche, mientras cenaban en su pequeño departamento, no pudo contenerlo más. Santiago, murmuró, dejando su tenedor a un lado. Él levantó la vista, notando la seriedad en su rostro. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo antes de soltar las palabras que la habían atormentado durante días. Tal vez, deberíamos detener esto.
La expresión de Santiago se endureció al instante. ¿Qué? Mira lo que están haciendo contigo, continuó Natalia, con voz quebrada. Están destruyendo todo lo que construiste, solo porque estás conmigo. Él la miró fijamente, sin decir nada. No quiero ser la razón por la que pierdas todo, Santiago. Tal vez sea mejor si seguimos caminos separados. El silencio en la habitación fue sofocante. Hasta que Santiago habló con firmeza. No. Natalia parpadeó, sorprendida. No. No voy a dejarte, Natalia. No voy a dejar que mi familia nos gane. Ella sintió lágrimas arder en sus ojos. Pero no es justo para ti. Santiago tomó su mano con suavidad, pero con determinación. Lo que no es justo es que permitamos que sigan controlando mi vida. Elegí estar contigo, y no me arrepiento. Natalia bajó la mirada. Pero la culpa no desapareció. Santiago entendió en ese momento que no podía seguir luchando contra su familia en su propio terreno. Tenía que hacer algo diferente. Si las puertas del mundo empresarial se cerraban, él abriría sus propias puertas. Durante años, había trabajado bajo el ala de los Ruiz, construyendo un imperio bajo su apellido. Pero ahora era el momento de hacerlo por su cuenta. Usó lo que quedaba de sus ahorros para comenzar su propia empresa, alejada de la influencia de su familia. Sería más pequeña, sin el respaldo de las grandes corporaciones, pero sería suya. Y poco a poco, comenzó a levantarse desde cero. Fue un proceso lento y doloroso. No tenía acceso a los mismos recursos, ni a las mismas conexiones. Pero tenía algo que los Ruiz nunca habían tenido. Determinación. Día tras día, reunió a un equipo de personas dispuestas a trabajar con él, sin importar la presión de los Ruiz. Negoció, buscó clientes, y poco a poco, las primeras oportunidades comenzaron a surgir. Mientras Santiago reconstruía su carrera, Natalia también decidió no dejarse vencer. Sabía que los rumores sobre ella seguían circulando. Sabía que muchas puertas se estaban cerrando. Pero también sabía que su arte era más fuerte que cualquier escándalo inventado. Así que siguió pintando. Participó en exposiciones independientes, mostró su trabajo en redes sociales, y poco a poco, su nombre comenzó a ser reconocido no por los rumores, sino por su talento. A pesar de todo, se negó a ser silenciada. El tiempo pasó, y aunque los Ruiz hicieron todo lo posible por destruirlos, Santiago y Natalia se negaron a caer. Ariana y Samuel continuaron esparciendo rumores, pero la verdad comenzó a salir a la luz. Las personas empezaron a ver a Natalia no como una oportunista, sino como una mujer fuerte que nunca buscó la fortuna de los Ruiz. Santiago, por su parte, comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Su empresa crecía, más lenta que el imperio de su familia, pero con bases firmes. Y juntos, demostraron que no necesitaban la aprobación de los Ruiz para triunfar. Porque al final, la verdadera venganza no era pelear con ellos. Era demostrar que podían ser felices sin ellos. La vida seguía avanzando, y aunque el camino había sido difícil, Natalia se negaba a rendirse. El peso de los rumores aún caía sobre sus hombros, y aunque Santiago hacía lo posible por apoyarla, sabía que su lucha era suya y de nadie más. No iba a permitir que el desprecio de los Ruiz o la opinión de la alta sociedad definieran su destino. Así que, como lo había hecho toda su vida, se aferró a su arte. Natalia continuó trabajando, vendiendo sus pinturas y retratos en pequeñas exposiciones locales, hasta que una tarde, su vida cambió por completo. Estaba organizando sus cuadros en un modesto café-galería cuando una mujer elegante, de unos 50 años, se acercó con interés. ¿Tú pintaste esto?, preguntó, señalando una de sus piezas. Natalia asintió, con la misma seguridad que había cultivado a lo largo de los años. Sí, son mis obras. La mujer, que hasta el momento la había observado con curiosidad, sonrió con aprobación. Mi nombre es Fernanda Ríos. Tengo una galería de arte en el centro de la ciudad y me gustaría que expusieras tu trabajo en nuestro próximo evento. Natalia sintió su corazón acelerarse. ¿Era real? ¿Estás segura?, preguntó, sintiendo que debía asegurarse de que no estaba soñando. Fernanda rió suavemente. Por supuesto. Tu talento es innegable. Y así, sin buscarlo, sin necesitar el apellido de Santiago, sin depender de nadie, su oportunidad había llegado. Los días previos a la exposición fueron caóticos.
Natalia trabajó incansablemente, seleccionando sus mejores piezas, perfeccionando cada trazo, cada sombra, cada expresión en sus lienzos. Por primera vez, su trabajo no sería visto solo por transeúntes en una plaza, sino por coleccionistas, empresarios y críticos de arte. La noche del evento llegó, y Natalia se encontró de pie en medio de la galería, rodeada de personas que analizaban sus obras con fascinación. Algunos murmuraban entre ellos, otros tomaban fotografías, y varios compradores se acercaban a Fernanda para hacer ofertas por sus cuadros. Fue entonces cuando escuchó un comentario que le revolvió el estómago. ¿No es ella la mujer de la que hablaban los Ruiz?, murmuró una mujer de vestido caro, con una copa de champán en la mano. Sí, la artista que atrapó a Santiago Ruiz, respondió otra con una sonrisa burlona. Pero mírala ahora, parece que no necesitaba a los Ruiz después de todo. Natalia no pudo evitar sonreír. Sí. Nunca los necesitó. Con el pasar de las horas, Natalia recibió innumerables felicitaciones. Varios coleccionistas compraron sus piezas y, lo más importante, se hizo un nombre en el mundo artístico sin ayuda de nadie. Cuando la noche terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Fernanda se acercó con una copa de vino y una sonrisa satisfecha. Felicidades, Natalia. Acabas de dejar tu huella en el mundo del arte. Natalia tomó la copa y brindó con ella. Gracias por confiar en mí. Fernanda negó con la cabeza. El talento siempre habla por sí solo. Y tú tienes mucho. Esa noche, cuando llegó a casa, se permitió llorar. No por tristeza. No por miedo. Sino por la emoción de haber logrado lo que muchos creyeron imposible. Mientras Natalia ascendía en el mundo del arte, Santiago también estaba forjando su propio destino. Al principio, la lucha fue brutal. Sin el respaldo de su familia, muchas oportunidades de negocio se esfumaron. Pero Santiago nunca fue un hombre que se rindiera. Si las puertas se cerraban, él construiría las suyas propias. Y así lo hizo. Con cada contacto nuevo, con cada inversión estratégica, levantó su propia empresa desde cero. No era la corporación imponente que los Ruiz manejaban, pero era suya. Y lo más importante, demostró que su éxito no dependía de su apellido. Después de meses de trabajo, Santiago volvió a ser un empresario reconocido. Ya no como el hijo de Humberto Ruiz, sino como Santiago Ruiz, el hombre que construyó su propia fortuna sin la ayuda de su familia. Cuando los medios empezaron a notar su regreso, los comentarios no tardaron en llegar. ¿Viste que Santiago Ruiz ya no necesita a su familia? Dicen que su empresa está creciendo más rápido de lo que nadie esperaba. Parece que los Ruiz se equivocaron al darle la espalda. Las noticias llegaron hasta la mansión de su familia. Ariana y Samuel, furiosos, intentaron desacreditarlo. Su empresa es pequeña comparada con la nuestra, decía Ariana, pero la inseguridad en su voz la delataba. No durará mucho, afirmaba Samuel, aunque sabía que su hermano tenía algo que ellos jamás habían tenido, pasión y determinación. Humberto, por su parte, guardó silencio. Porque en el fondo, supo que había cometido un error al subestimarlo. Un año después de haber dejado atrás la sombra de los Ruiz, Santiago y Natalia se encontraban en lo más alto de sus carreras. Él, como un empresario independiente que había demostrado su valía. Ella, como una artista de renombre que se había hecho un nombre por su talento. Y lo mejor de todo, lo habían logrado juntos. Porque al final del día, el amor no es depender del otro, sino crecer juntos, cada uno a su manera. El tiempo había pasado, y con él, las heridas que alguna vez parecieron imposibles de sanar. Santiago y Natalia habían construido su propio destino, lejos de la influencia de los Ruiz, y habían demostrado que el amor no se mide por el estatus, sino por la determinación de estar juntos. Santiago ahora era un empresario independiente, dueño de un emporio que había levantado desde cero, sin la sombra de su familia. Lo que los Ruiz alguna vez consideraron una pérdida irreparable se había convertido en su mayor lección. Su hijo menor no los necesitó para triunfar. Natalia, por su parte, había alcanzado lo que muchos consideraban imposible. De ser una artista de la plaza, pasó a exponer sus obras en algunas de las galerías más prestigiosas. Sus pinturas ya no eran solo expresiones de su arte, sino testimonios de su historia, de su lucha y de su victoria. Pero aunque ambos habían dejado atrás el pasado no los había dejado a ellos.
Era una tarde cualquiera cuando Santiago recibió una llamada inesperada. El número en la pantalla era desconocido, pero algo dentro de él le dijo que debía contestar. ¿Santiago? La voz al otro lado de la línea era grave, llena de una solemnidad que no esperaba. Era su padre. Humberto Ruiz. Santiago tardó unos segundos en responder. No porque estuviera sorprendido, sino porque había pasado tanto tiempo desde la última vez que escuchó esa voz que casi le resultaba ajena. No pensé que volvería a escucharte, respondió con frialdad. Hubo un silencio incómodo. Un silencio que en el pasado habría significado autoridad, pero que ahora solo mostraba vacilación. Creo que es hora de hablar, dijo Humberto finalmente. Santiago sintió una mezcla de emociones. Habían pasado años desde su ruptura con los Ruiz, y durante todo ese tiempo, su padre nunca había intentado buscarlo. Y ahora, de repente, cuando ya no lo necesitaba, cuando su vida estaba estable sin ellos, ahí estaba. No sé qué esperas de esta conversación, pero si buscas recuperar lo que perdiste, llegas tarde, dijo Santiago con franqueza. Humberto suspiró. He cometido errores, hijo. Muchos errores. Santiago no respondió de inmediato. Sabía que su padre no era un hombre que se disculpara con facilidad. Pero también sabía que, a pesar de todo, Humberto Ruiz no era un hombre que soportara perder. ¿Qué quieres realmente?, preguntó finalmente. Su padre tardó en responder. Quiero conocerte otra vez. Las palabras eran simples, pero Santiago las escuchó con claridad. Su padre quería una segunda oportunidad. Pero él ya no era el mismo hombre que había sido antes. Santiago no respondió de inmediato. No porque no tuviera la respuesta, sino porque quería asegurarse de que no había dudas en su corazón. No, papá. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, denso. Pero Santiago no titubeó. No necesito tu validación. No necesito tu reconocimiento. Lo que tenía que demostrar, ya lo hice. Humberto exhaló con pesadez. Pensé que tal vez podríamos dejar todo atrás. Santiago apretó la mandíbula. Yo ya lo dejé atrás. Fuiste tú quien se quedó atrapado en ese odio. La conversación terminó ahí. No hubo más palabras, no hubo despedidas. Y por primera vez, Santiago sintió que finalmente era libre. Óscar, el hermano que decidió ver más allá. Días después, la sorpresa llegó de otro lugar inesperado. Natalia estaba en su estudio cuando llamaron a la puerta. Cuando la abrió, se encontró con un joven de unos 26 años, de cabello oscuro y porte elegante, pero con una mirada distinta a la de los demás Ruiz. Natalia, ¿verdad? Ella asintió con cautela. Sí, ¿quién eres? El joven esbozó una sonrisa tímida. Soy Óscar Ruiz, el hermano menor de Santiago. Natalia se tensó. No recordaba haberlo visto en la cena en la casa de los Ruiz, y hasta ese momento, Santiago nunca le había hablado de él. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Óscar bajó la mirada, como si supiera que no tenía derecho a pedir nada. No fui parte de lo que te hicieron, dijo finalmente. Pero sí lo permití. Y eso también me hace culpable. Natalia no esperaba aquello. ¿Por qué vienes ahora? Óscar tomó aire antes de responder. Porque necesitaba decirte que lo siento. Porque después de todo este tiempo, entendí que la familia no es la sangre, sino las decisiones que tomamos. Natalia lo miró por un largo instante. Finalmente, exhaló y asintió con suavidad. Gracias por decirlo. No necesitaba su perdón, pero apreciaba el gesto. Porque al menos una persona de los Ruiz había tenido el valor de ver más allá del orgullo. Los meses pasaron, y aunque la familia Ruiz quedó en el pasado, Natalia y Santiago se mantuvieron firmes en su amor. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Habían construido su futuro juntos, sin la necesidad de la aprobación de nadie. Y lo más importante, habían aprendido que el amor no se mendiga. El amor se elige, cada día, sin miedo y sin excusas. La historia de Santiago y Natalia es un testimonio de que el amor verdadero no se basa en la aprobación de otros, sino en la fuerza de dos personas que deciden caminar juntas.
Santiago aprendió que el éxito no depende de un apellido, sino de la determinación de crear su propio camino. Y Natalia demostró que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por lo que es capaz de construir con sus propias manos. Los Ruiz representaban un mundo basado en el poder y las apariencias. Un mundo donde el dinero valía más que los sentimientos. Pero al final, fueron ellos quienes perdieron. Porque no importa cuánta riqueza poseas, si no tienes amor, respeto y libertad, sigues siendo un prisionero de tus propias decisiones. Natalia y Santiago eligieron la felicidad sobre la comodidad. Y esa fue su verdadera victoria. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.